Tengo un amigo para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Hola amigos, hola amigas, queridos jumitos, queridas jumitas, bienvenido a un programa más, a una escuela dominical más que realizamos cada domingo desde las 12 del día. Queridos amigos, estamos con ustedes, así que les doy un fuerte abrazo y muy bienvenidos a Jumit Kid. Vamos a comenzar, queridos amigos, orando el día de hoy. Y yo te invito a que puedas cerrar los ojitos ahí donde estás y juntar las manitos y vamos a inclinarnos delante de Dios y le vamos a dar gracias por este día y también gracias por la escuela dominical y por lo que vamos a aprender. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno, porque nos has cuidado y Señor nos das un día más para poder aprender de ti. Te pido, Señor, por cada niño de la escuela dominical, como también por sus familias. Bendíceles, Señor, y ábreles, Señor, su entendimiento, Dios, para que puedan comprender la enseñanza del día de hoy. Bendícelos, Señor, con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, así que vamos a comenzar. Ya nos presentamos delante de Dios, que es una de las cosas más importantes que como cristianos debemos hacer, que es orar. Y la segunda cosa, que es lo más importante también, es leer la palabra de Dios. Y hoy, amigos, les traigo una historia, continuando con los héroes de la fe. Llegamos al libro de Jueces y nombra diferentes jueces. ¿Cuántos eran? ¿Se recuerdan? Eran 14 jueces que Dios levantó en el pueblo de Israel para que juzgara y también para que lideraran. ¿Se recuerdan que estos jueces no eran como nosotros, como lo imaginábamos, que eran de una corte o que estaban con sus pelos blancos y con unas pelucas, sino que eran jueces, que eran hombres y mujeres de entre medio del pueblo de Israel que Dios levantaba para liderar y liberar como libertadores de la opresión en la que se encontraban durante diferentes tiempos. Y la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo con un amigo que se llama Francisco, estuvimos viendo
la introducción al libro de Jueces. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo jueces? Bueno, vamos a hacer un repaso para los amigos que no estuvieron el domingo pasado para que puedan entender lo que vamos a hablar el día de hoy. El libro de Jueces comienza cuando muere Josué. Dice que se levanta una generación completa que no conocía a este Dios verdadero y comienza a hacer cosas malas delante de los ojos de Dios. Entonces comienza detallando que el pueblo de Israel cae en las manos de los Baal y comienzan a servir también al dios de los Baal. Pero este era un dios falso y ellos hacían diferentes tipos de sacrificios. Uno de estos sacrificios era llevar a uno de sus hijos, ya sea niño o bebé, y lo entregaban en este lugar y le daban muerte, pensando ellos que así este Dios no se iba a enojar y que lo iba a perdonar. Pero amigos, esto no era así, porque este era un Dios falso. Y lamentablemente el pueblo de Israel, cada cierto tiempo, hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y cuando hacían estas cosas, Dios los entregaba a los diferentes pueblos que vivían alrededor de ellos. Entonces vivían como esclavos, pasaban hambre, hubiera algún pueblo que le iba y le robaba los alimentos, y así diferentes cosas. Porque ellos no comprendían y no querían hacer caso que solamente tenían que adorar al Dios verdadero, que es a Jehová. Solamente a Él tenían que adorar y obedecer. Y ellos querían hacer lo que a ellos bien les parecía. La palabra de Dios nos dice en varios versículos en el libro de Jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso era el versículo de la clase anterior. Porque no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Entonces, amigos, cuando el pueblo de Israel estaba sumergido en esta amargura, en esta tristeza o en la opresión en la que se encontraban a veces como esclavos, ellos clamaban delante de Dios, le pedían a Dios ayuda. Entonces le decían como una cosa así: Señor, ayúdanos porque estamos como esclavos durante 20 años, por ejemplo. Y Dios, en su misericordia, iba y levantaba a un líder. Y el día de hoy, querido amigo, vamos a ver 7 de los 14 jueces o líderes que Dios levantó. ¿Qué es lo que hicieron cada uno de ellos? ¿Cómo Dios los ocupó? ¿Qué milagro a través de ellos Dios realizó? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que yo voy a invitar a nuestro amigo Francisco para que se pueda incorporar aquí conmigo y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Permiso. Hola, Karen, igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, bendecida, sí, una semana bastante bendecida. Compartir con la familia, por producto de la cuarentena uno más ya no puede hacer, pero tiene que aprovechar a la familia lo más que pueda. Y escuchando, como decía, y hablaba con la introducción sobre el libro de Jueces, lo que era interesante era la porfía del pueblo de Israel. ¿Cierto? Porque literalmente era un sub y baja, o sea, no aprendían nunca, por más que Dios les decía que siguieran la ley de Moisés, que desde ahí que se empieza a hablar sobre qué cosas debían acatar, el pueblo seguía adorando diferentes dioses, seguía dejando de lado a Dios. Entonces, hoy, como tú decías, vamos a analizar estos líderes y qué habrán hecho y qué cambio, qué trató de producir Dios a través de ellos. Y también vamos a ver por qué al final no resultaba tanto esto. Muy bien. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a aprender sobre la misericordia de Dios. Cómo a través de lo que estaba sucediendo el pueblo de Israel, por la misma porfía de ellos, porque ellos no querían obedecer, no querían entender, Dios es movido a misericordia, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Pero también es un Dios que enseña y corrige. Entonces el día de hoy vamos a aprender sobre la misericordia de Dios a través
de estos 7 líderes que Dios levantó para el pueblo, para juzgar y para libertar. Vamos a aprender cómo Dios obra a través de esto y cómo se puede ver la misericordia de Él a través de cada de estos 7 líderes. Así que vamos a comenzar, amigos, el día de hoy, pero vamos a comenzar viendo los trabajos que nos mandaron los amigos. Bueno. Porque la clase anterior les pedimos que tenían que hacer un listado. Correcto, un listado y dibujar a un juez. A uno de estos jueces. Entonces vamos a ir a ver los trabajos que nos mandaron los amigos, ¿ya? Vamos a verlos. Tengo la fuerza de Sansón y el valor de Gedeón y el corazón de David y el espíritu de Dios. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, y por la fe, tengo la fe de Abraham y el valor de Josué. Tengo el poder de Jesús y por su sangre libre soy. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Por la fe, no temeré a las fuertes tormentas, ni a un ejército que se levante. En ti confiaré y la victoria tendré. No temeré a las fuertes llamas, ni al rugido de los leones. En ti confiaré y la victoria tendré. Héroe, seré héroe de la fe, en ti confiaré y la victoria tendré. Y por la fe, y por la Muy bien, amigos, les felicitamos a todos los que cumplieron con enviar el trabajo, ¿cierto? ¡Súper bien! Felicitaciones. ¡Aplausos para ustedes! Muy bien, porque cumplieron en el plazo, cumplieron porque escribieron los 14 jueces y también porque dibujaron. Ahí estaba Sansón, estaba Débora y diferentes jueces que nos enviaron. Así que felicitaciones y muy bien a los amigos que se están sumando también. No se olviden de que cada clase nosotros les pedimos que manden un trabajo o una manualidad y también entren en un concurso. De domingo por medio van en un concurso. Hoy, amigos, vamos a tener concurso al final de la escuela dominical, así que no se desconecten. Atentos, No se atentos. vayan y tienen que estar pendientes porque al final de la escuela dominical se vienen preguntas y va a ser relacionado con los 7 jueces que vamos a ver el día de hoy. Así que ¿Ya? vamos a ver cómo va a estar la comprensión y también la atención de cada uno de Sí, ustedes. tienen que estar ahí muy atentos porque estas son historias muy importantes, son historias también entretenidas, Sí. porque no hablan a veces de batallas, no hablan de héroes, no hablan de guerras, a los hombres que les gusta ahí pelear, también nos hablan de diferentes aprendizajes y sobre todo nos habla de la misericordia de Dios que tuvo hacia el pueblo y también que tiene hoy Dios hacia nuestras vidas, porque nosotros también muchas veces somos porfiados
y Dios aún así ha tenido mucha misericordia con nosotros. Ya tan solo, amigos, con abrir nuestros ojos en la mañana, ya podemos ver, ¿cierto?, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar con el primer juez. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, ya. Era Otoniel. Muy Otoniel bien. era el primer juez que está en el libro de jueces. Le vamos a explicar con la tía Karen cómo era la historia. Lo que pasa es que como veíamos, o estábamos viendo, el pueblo de Israel iba en un sub y baja. O sea, por más que se le hablara que debían seguir a Dios, por más señales que Dios le entregaba de no apartarse de él, ellos se apartaban y empezaban a adorar a los dioses los Baales y a Acera, que era la esposa de Dios. Ellos habían construido así una estatua y le habían puesto como Dios a esta estatua, y también habían hecho otra estatua que era supuestamente la esposa de este dios de los Baal y se llamaba Acera. Y el pueblo de Israel había comenzado, ¿cierto?, a servir, a trabajarle a este Dios, que era un Dios falso, y que Dios le había dicho que no se tenían que adorar a imágenes en uno de los mandamientos. ¿Se recuerdan? Que Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, y en los primeros mandamientos dice que nosotros no debemos adorar a imágenes. No debemos hacernos imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni en el agua, ni debajo de la tierra. De nada de esas cosas nosotros nos podemos hacer imagen, porque nuestro Dios es espíritu. Y como es espíritu, nosotros no podemos hacernos una imagen de él. Y el pueblo de Israel había hecho lo contrario. Si le dijeron que no lo hicieran, ellos lo hicieron y se comenzaron a adorar a este Dios falso. Es que empezó el problema porque el pueblo de Israel se empezó a juntar con diferentes pueblos y tribus que tenían diferentes dioses. Finalmente se empezaron a mezclar y se perdió lo que era el Dios verdadero, se perdió. Como que se fue de la mente, de los corazones de los israelitas y se perdió. Y empezaron a adorar a diferentes dioses, como decíamos, a Baal o a Acera. Y al final a Dios los dejaron de lado. Y ahí cuando la ira de Dios, de Jehová, cae sobre el pueblo de Israel, porque fueron más que advertidos sobre esto. Y comienzan, queridos amigos, a caer en este precipicio que va, porque la palabra de Dios dice que ellos comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Dios lo entrega a uno de los reyes, que era Cusán y Raín. Era el rey de Mesopotamia. Era ese rey. Y este rey los tiene como esclavos. Comienzan como esclavos durante 8 años, están en ese lugar como esclavos, y luego claman delante de Dios y le piden ayuda a Dios. Imagínense, no sé si han visto alguna vez una película, por ejemplo en Semana Santa, que se ve mucho, no sé, la historia de Moisés, cosas así, de cómo trataban a los esclavos. O sea, el pueblo de Israel sufría la esclavitud por 1 año, después Dios levantaba un juez y después volvían a caer en lo mismo. O sea, literalmente ellos no aprendían a través de todo lo que sufrían, a través de esto no aprendían de ninguna forma. Entonces ellos clamaron a Dios, el pueblo de Israel clama a Dios, y Dios les escucha y en su misericordia va en ayuda al pueblo y levanta de entre medios de ellos a Otoniel, que era el sobrino de Caleb. ¿Se acuerdan quién era Caleb? Caleb era el que fue con Josué a ver la tierra prometida, y cuando volvieron delante de Moisés le dijeron que sí podían entrar a esta tierra donde habían gigantes, porque Dios iba a entregar esta tierra en las manos de ellos. Entonces Caleb tiene luego más tarde este sobrino que se llama Otoniel, y Dios levanta a Otoniel como líder, como libertador del pueblo de Dios. Y así fue como Otoniel comienza esta batalla contra este rey, y Dios libera al pueblo de Israel y ellos están tranquilos durante 40 años. Ahí, gracias a Dios por la misericordia que tuvo Dios a través de Otoniel, libera al pueblo de Israel. Pero, lamentablemente, como ya lo veníamos explicando, el pueblo de Israel pasó el tiempo de Otoniel y volvió a caer en lo mismo. Volvió a ser esclavo de otro rey, lamentablemente por su porfía,
Dios les había advertido a través del mismo Otoniel que debían seguir lo que él les había dicho, porque en ese momento cuando Otoniel estaba, Dios estaba con ellos. Entonces ellos en ese momento ya tuvieron que haber aprendido el poder de Dios y que uno no podía alejarse de la presencia de Dios, porque Él le entregaba todo, o sea, le entregaba a los enemigos en sus manos, le entregaba protección, por decirlo así. Entonces ellos volvieron a caer, aún así, haber pasado por Otoniel, que Otoniel había sido un líder que había libertado al pueblo de Israel por medio de que Dios le entregó esa misión. Entonces Dios levanta este primer juez que se llamaba Otoniel. Luego que Otoniel muere, y Dios nos cuenta en su palabra, en la Biblia, de que nuevamente el pueblo comienza a hacer lo malo delante de los ojos de él, comienza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo entrega a este pueblo al rey de Moab, que se llamaba Eglón. Este rey los tiene como esclavos durante 18 años al pueblo. Y luego el pueblo clama nuevamente a Dios, se recuerda que tiene un Dios real. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios va rápidamente a socorrerlos, a ayudarlos, y levanta a un líder, a un nuevo juez que se llamaba Ahod. Ahod. Ahod es el nuevo juez que Dios levanta, el segundo juez, y Ahod era zurdo. Era zurdo, la Biblia nos cuenta que era zurdo. Era proveniente de la tribu de Benjamín. Sí. Y cuando Dios le dice que empiece a hacer su voluntad, él como parte esclavo tenía que entregarle los impuestos al rey. Como nosotros de repente los papás pagan los impuestos, no sé, al gobierno, cosas así, él debía llevar los impuestos al rey Eglón. Entonces, él lo que planeó fue hacer una estaca, hizo una estaca de 2 filos para poder enterrársela al rey Eglón. Entonces cuando él fue a entregarle los impuestos, ¿qué pasó, tía Karen? Cuando él fue delante del rey, le dice, el rey, le tengo una palabra en secreto. Entonces el rey le dice que calle y lo saca a otro lugar de donde él estaba. Y cuando lo saca, Ahod saca de la mano derecha este puñal que había hecho y se acerca a Eglón y se lo entierra así en el estómago, cuenta la palabra, y Eglón muere. Y así fue como Dios liberó al pueblo de este rey y de la esclavitud durante 18 años. Aparte que cuenta la palabra que el rey Eglón aparte era un gordito, entonces y no pudo sacarse él por sí solo la estaca porque le quedó atascada la estaca. Entonces finalmente lo que hizo Ahod fue cerrar las puertas de donde estaban y él escapó. Y luego se fue al monte de Efraín, llamar a los otros israelitas para que fueran a tomar el lugar. Y ahí termina, por decirlo así, el imperio de los Moab. Todo el pueblo de Israel, los hombres de batalla, fueron contra los moabitas y así fue como Dios entregó y liberó al pueblo de los moabitas. ¿Por qué? Porque ellos habían clamado a Dios. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a socorrer, porque Él es un Dios misericordioso. Si nosotros estamos en problemas, si estamos en alguna enfermedad, dice la palabra de Dios que los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque estamos en un momento complicado como a nivel mundial con esta pandemia, pero todas las cosas nos va a ayudar a bien. Quizá este tiempo va a ser un tiempo para estar en familia, va a ser un tiempo donde Dios nos permita que nos podamos acercar más a Él para poder conocerlo más. Vamos a tener el tiempo, amigos, de poder estar en nuestra casa, estudiar la Biblia. Va a ser un tiempo que nos va a ayudar a nosotros para crecer. Porque la palabra de Dios dice que los que aman al Señor, todas las cosas, absolutamente todo nos va a ayudar a bien. Y así fue como sucedió con los israelitas. Y ojo, niños, por nosotros podríamos decir, ¿quién nos conoce más? Podríamos preguntar, algunos te dicen, tu papá te conoce más, tu mamá, tu abuelita, tu hermano, pero el que te conoce de verdad, pero de verdad más, es Dios.
Porque Él no solamente entra en la parte de tu cabeza, entra en tu corazón. Y ahí conoce de verdad cuando estamos en una aflicción y de verdad si es algo puro, si es algo de verdad desde el corazón que nosotros nos dirigimos hacia Dios. Porque de repente hay personas que hablan a Dios pero no les nace desde el corazón. Pero Dios conoce también nuestro corazón y sabe cuando de verdad nos nace de ahí. Sí, hay un salmo que a mí me gusta mucho, amigo Francisco, que es el Salmo 139. Y nos habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y nos dice que Dios conoce mi levantar y mi sentar. Dios conoce todo lo que yo voy a hacer. Dios dice que también me conoce desde el vientre de mi madre. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos, pero Dios sí las conoce y los conoce a nosotros en nuestra profundidad de nuestros corazones. Nuestros pensamientos son revelados delante de Dios. Así que amigos, vamos a seguir con el tercer juez que levanta a Dios. Y es Samgar. Samgar es el tercer juez. Y Samgar era como un luchador. Era, ¿sí? Yo creo que era uno de los más valientes que existía dentro del antiguo Israel. No sé, pero era como un luchador, amigos. Nos cuenta la palabra de Dios que Samgar tomó, así como un palo grande, dice que se llamaba una aguijada, que era como un palo largo, ¿sí? Y en la punta traía un fierro. Un filo de un hierro. Sí. Y no sé si ustedes han visto, queridos amigos, los vamos a mostrar acá. Cuando van apuntando a los bueyes para que vayan caminando en el campo, ya. Esa foto que aparece ahí es lo que ocupó Samgar para matar ¿a cuántos hombres? 600. ¡A 600! Imagínense, ¡Wow! él solo, una sola persona, Con un palo. derrotar 600 personas. 600 personas, dice que era solamente un palo con un fierro y con eso mató a 600 filisteos que querían tomar como esclavo al pueblo de Israel. Dios levantó a este varón, a este hombre, y le dio esta, no sé, La fuerza o la valentía y valentía o la inteligencia. Fue como muy sorprendente y este Samgar nos cuenta la palabra solamente en un versículo. Un versículo nos cuenta la historia de él, pero que es increíble cómo Dios lo pudo ocupar. Y esa es la diferencia que podemos ver, porque por ejemplo, una persona así común no va a ir contra 600 personas porque dijo, mejor me escapo y prefiero que no me maten a que ir contra 600 personas y me van a matar. Pero él, Samgar sabía quién iba con él. Dios iba con él conocía que Dios iba con él, entonces sabía que no iba solo, iba él y Dios era un ejército completo que iba apoyado sobre él. Entonces finalmente él nunca fue solo. No, nunca fue solo, sino que iba con Dios. Y si Dios va con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Nadie puede ir contra nosotros si Dios va delante de nosotros luchando la batalla. Amigos, vamos a ir a una canción, porque después de vuelta de la canción vamos a terminar con los tres últimos jueces. Vamos a ver después de esta canción a Débora, a Barak y a Gedeón. Así que no se desconecten porque al final del programa van a haber preguntas sobre los jueces que vimos el día de hoy. Vamos a saludar a todos los amigos que se están conectando. Les damos una bienvenida a Humid Kid. Esta es una escuela dominical que realizamos todos los domingos desde las 12 del día para amigos de la Iglesia Pentecostal Nazaret a nivel nacional y también para otros amigos que no asisten a iglesias o que son de otras denominaciones o congregaciones. También les damos la bienvenida a la escuela dominical. Este espacio que es dedicado para ellos, es dedicado para ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Y les voy a dar una idea. Si por ejemplo ustedes no se manejan tanto en la tecnología o cosas así, díganle a su papá o a su hermano que copie por ejemplo el link de cómo estamos transmitiendo esto y se lo envíen por WhatsApp y así
Voy a una cadena, nos vamos uniendo cada vez más Sí, y más no y se más. olviden de compartir, muy bien, no se olviden de compartir el link para que más amigos puedan sumarse a este canal, a este programa, porque también tenemos nuestras redes sociales. Tenemos el canal de YouTube que se llama Jumit Kid IPN, el Facebook donde estamos cada domingo y durante la semana también se suben actividades de la Jumit Nacional. Y también tenemos mi WhatsApp, que es para que envíen sus trabajos, envíen saludos, cariños, todas esas cositas las pueden enviar a mi número WhatsApp. O si tienen dudas a veces de los trabajos que tienen que hacer, o si les quedó alguna duda del tema que vimos en la clase, también amigos me pueden escribir. Yo con mucho gusto les voy a ayudar y les voy a responder. Si yo no sé, yo le voy a preguntar a mi pastor para que él me ayude, ¿ya? Así que amigos, vamos a ver la canción del día de hoy. Vamos a ver. Vamos. ¡Vamos! Aunque soy niño, quiero contarles que tengo un Dios maravilloso, siempre me cuida, es amoroso. Tengo un Dios maravilloso, su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorarle si Él es mi alegría? Su misericordia transformó mi vida. Aunque hay problemas, nunca estoy solo. Tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso. Tengo un Dios maravilloso, su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorarle si Él es mi alegría? Su misericordia transformó mi vida. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorarle si Él es mi alegría? Su misericordia transformó mi vida. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorarle si Él es mi alegría? Su misericordia transformó mi vida. Su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía. ¿Cómo no adorarle si Él es mi alegría? Su misericordia transformó mi vida. Ahora vamos a seguir con el Débora, que era una mujer, Barak, y con Gedeón. Gedeón, que era muy inseguro, pero Dios igual lo ocupó. Así que vamos a comenzar ahora con Débora. ¿Quién era Débora? ¿Alguien sabe quién era Débora? Débora era una profetisa del pueblo de Israel. En ese momento ella era como un líder dentro del pueblo de Israel. Ella estaba gobernando, ¿cierto? El pueblo de Israel. Es como que si hoy en día fuera una presidenta. Es como si fuera la presidenta, así como nosotros tenemos nuestro presidente que se llama Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Ella sería como la presidenta de Israel, que era la que estaba gobernando en ese momento. Y Dios también le había entregado un don, que era profetizar. Entonces Débora era una mujer que estaba ahí en Israel, y Dios le revela de que el pueblo nuevamente estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el pueblo clama a Dios, y Dios nuevamente les va a ayudar. Y le revela a esta mujer, a Débora, que tiene que llamar a un hombre que se llamaba Barak. Débora era casada y Barak era un hombre
que no era su marido, sino que era otra persona. Y Dios le revela a Débora que tiene que llamar a Barak. Y llama a Barak, y Débora le dice, Barak, ven. Y Barak va. Va delante de ella. Y Débora le dice que lo había encomendado para algo especial. Y era que tenía que ir a batalla contra los filisteos. Pero él también tenía miedo, como toda persona tenía miedo. Entonces Barak le dijo que él solo no iría, que iría si ella le acompañaba a la batalla. Entonces Débora la acompañó. Entonces Débora lo acompañó y ellos tenían que ir contra el capitán. Ellos estuvieron 18 años. Sí. 18 años como Esclavos. como esclavos. No, 20 años. 20 años estuvieron como esclavos del capitán que se llamaba Sísara. Y este era el capitán de la guardia de los filisteos. Y era muy malo, tenía unos carros de hierro y los tenía muy oprimidos al pueblo. Y como ya llevaban 20 años, tanto tiempo, ellos clamaron delante de Dios y Dios les contestó y levanta a Débora y a Barak. Pero Débora le da esta responsabilidad a Barak para que Barak fuera a batalla y destruyera a Sísara. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que Barak le da miedo. Como decía nuestro amigo Francisco, tiene susto y dice, bueno, yo voy siempre y cuando tú me acompañes. Y Débora le dice, bueno, yo te voy a acompañar, pero por tu inseguridad, ciertamente Sísara no va a caer en manos tuyas, sino que va a caer en manos de una mujer. Y Barak piensa y dice, ¿será que va a caer en manos de Débora? Pero no era en manos de Débora. Entonces van a batalla, van a esta guerra, a esta lucha, y Sísara se enfrenta con Barak y comienzan a espada de filo, comienzan así a pelear con espada. Sísara se cae del carro y luego Barak lo persigue. Es que cuenta que Sísara ve tanto como el pueblo de Israel estaba arrasando con todo, le da miedo, y ¿qué es lo que hace? Arranca de ahí, cuentan que se alejó lo más posible del lugar y se fue a esconder. ¿Dónde se fue a esconder? Se fue a esconder a la casa de una mujer que se supone que no estaba contra él, contra Sísara, y se fue a esconder a la casa de esta mujer. Y cuando llega allá, golpea y esta mujer sale y le dice que entre y que no tenga miedo. Y Sísara entra a la casa de esta mujer y esta mujer le pone así una tapa encima, lo tapó y lo escondió. Y Sísara le pide agua porque tenía sed, venía corriendo, asustado durante muchos kilómetros y mucho tiempo corriendo porque lo venían persiguiendo. Venía atrás Débora con Barak y el ejército de Israel persiguiendo a él. Y le dice a esta mujer que le dé agua. Y la mujer le dice que sí, que espera unos minutos y va a buscar. Pero cuando vuelve, amigos, y es increíble, cuando vuelve, amigos, esta mujer no vuelve con un vaso de agua, sino que vuelve, amigos, con una estaca. Con una estaca así grande y se la entierra en la frente a Sísara. Y luego Sísara cae muerto. Y más atrás llega Barak con Débora y esta mujer le abre la puerta y le muestra Que el hombre que estaban buscando estaba ahí. estaba ahí y que estaba muerto, que ya lo había matado, como había profetizado Débora, que Sísara iba a caer en las manos de una mujer y que era esta mujer. Cuando pasa esto, Dios libera finalmente al pueblo de Israel de la opresión en la que habían estado por los filisteos. Amigos, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Dios permitió que muriera tanta gente o que muriera de esta forma? Y era, amigos, que Dios siempre tiene un propósito tras cada cosa que sucede. El propósito principal de esto era que Dios tenía que liberar a su pueblo. Dios siempre va a estar con el pueblo de él, a pesar de que el pueblo haya sido porfiado, ¿cierto? No haya querido entender lo que Dios había dicho. Dios también es misericordioso. Y de la forma que liberó al pueblo de Israel tenía que usar
de esa forma. Estamos hablando de muchos tiempos atrás, mucho tiempo atrás, no son los tiempos de hoy en día. Imagínense que en ese tiempo la gente no tenía vehículos, no tenían quizá la tecnología de hoy, era muchos años atrás y Dios tenía que usar este medio, esta forma para poder liberar al pueblo, porque de otra forma quizás no iban a entender. ¿Se acuerdan cuando Moisés va delante de Faraón y le pide que liberen a su pueblo? Faraón no quiere, lamentablemente tienen que llegar plagas a Egipto para que luego Faraón accediera y liberara al pueblo de Israel. Y esto estaba pasando lo mismo. Sí. El pueblo de Israel, pero había sido por la porfía de ellos, que habían caído en manos nuevamente de los filisteos. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y vamos delante de Dios, Dios es justo y misericordioso para perdonar lo malo que nosotros podamos hacer. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces está Débora y Barak, que son estos líderes que Dios levanta al mismo tiempo. Y luego seguimos con Gedeón. Gedeón, que era un hombre muy inseguro. Muy, pero muy inseguro. Yo no sé cuántos de ustedes son inseguros. Yo soy insegura, amigos. Yo soy muy insegura. Hay cosas que a mí me dan... Yo digo, ¿será? ¿No será? Sí, yo tengo que confesar que yo soy insegura. Yo soy como Gedeón. Yo tengo que pedir a veces mucha confirmación para hacer algo, porque me da temor a veces hacer algo que Dios... No es lo que Dios quiere. No, claro. Yo siempre quiero obedecer la palabra de Dios, obedecer a la voz de Dios, pero eso también a veces por mí, porque soy persona, me da a veces inseguridad. Así que vamos a ver la historia de Gedeón. Nuestro amigo Francisco nos va a contar. Y aquí vamos a ver que el pueblo de Israel nuevamente había caído en manos de nuevo por su porfía. Podemos nuevamente ver la porfía del pueblo de Israel. No se cansaban, no entendían. Y ellos como pueblo se empezaron a esconder en cuevas, intentando de alejarse de quienes lo perseguían. Y cuenta la palabra que finalmente llegaban a encontrarlos y les quitaban todo, absolutamente todo. O sea, en la cueva ellos plantaban, ellos tenían sus animales, tenían su comida, tenían todo, absolutamente todo. Y llegaban y se las derrumbaban, se las quitaban, hacían todo, dejaban sin nada al pueblo de Israel. Y cuenta la palabra de Dios que Gedeón estaba intentando sacar trigo escondidamente para poder guardar algo, para que ellos pudieran alimentarse y así poder alimentar a los animales que le iban quedando, porque literalmente les quitaban casi todo. Y cuenta que Dios, un ángel de Dios sale a su encuentro y le dice: hombre fuerte y valiente. Y ahí él queda: ¿quién me está hablando? Y ahí se da cuenta que es un ángel de Dios, pero él, primero, antes que se diera cuenta de verdad que era un ángel de Dios, como decía la tía Karen, dudó mucho. Y le dijo: ¿cómo yo voy a saber si tú eres Jehová? Si supone que tú eres mi Dios, me tuviste que haber librado de tantas cosas y hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado tragedia, hemos pasado esclavitud. Y supone que tú eres nuestro Dios, tú supone que estás con nosotros, ¿dónde estás? ¿Y cómo saber si de verdad eres tú el que me está hablando? Entonces Gedeón le pide al ángel que esperara un poco y él trae una ofrenda, trae 10 kilogramos de carne y trae pan sin levadura y la pone como ofrenda a Dios. Y dice la palabra que lo pone en una piedra y el ángel de Dios toca con su báculo eso y se empieza a encender como fuego vivo. El fuego... Había sido un holocausto. Un holocausto. Y ahí se da cuenta Gedeón que con quien estaba hablando era un ángel de Dios, que era, de verdad estaba hablando yo cara a cara con un ángel de Dios. De veritas. Entonces Dios le dice que tiene que hacer algo, que tiene que destrozar, tiene que romper, destruir la estatua del dios Baal y de Acera, que era supuestamente la esposa de este dios.
Y para esto iba a ocupar un toro, el mejor que tenían, iban a destruir la estatua, iban a cortar en pedacitos la estatua de cera. Pero él, como les decíamos, él tenía miedo, seguía con miedo. Y por eso él lo hizo a través de la noche, pero que todos durmieran, que todos descansaran, y en la noche él fue y hizo eso. Y cuenta que cuando se despertó el pueblo de Israel, se preguntó qué pasó con la estatua de Baal y de Acera, quién hizo esto. Que el que lo haya hecho, tráigalo hacia acá para que lo matemos. Y se descubre que es Gedeón el que hizo esa acción. Y sale a su defensa su padre. El padre de Gedeón sale a defensa y le dice que supone que si Baal era un dios con tanto poder, con tanta fuerza, cosas así, Sí, era que se así. defendiera él solo. Si era un Dios real, que se defendiera Que entonces. se defendiera, porque de verdad, ¿por qué le pasó su estatua? Se supone que era un dios, no podía pasarle eso. Entonces a él lo apodaron con un sobrenombre que se llama Jerobbaal, que significa contendiente de Baal, o sea, contra Baal, contra el dios de, en ese momento, De los Baales. de los Baales. Entonces, ya ahí, ya Gedeón empieza a entender que si está con Dios, pero Dios lo manda a una tarea más peligrosa aún. Ya, como le estábamos contando, Dios manda a Gedeón a derrotar a los madianitas, pero él decía, ¿y yo cómo voy a ir a derrotar a tanta gente, de un ejército completo? Seguía teniendo temor, seguía dudando del poder de Dios. Entonces, Gedeón Otra prueba. otra prueba más, que le dice a Dios que él iba a dejar un algodón puesto en el suelo, que en sí era tierra, y que en la noche el algodón quedara todo mojado por el rocío de la noche, Pero pero la que la seca- tierra estuviera seca. La tierra alrededor del algodón estuviera seca. Y pasó la noche, Gedeón fue a ver y fue como Dios hizo lo que él le pidió. Pero Gedeón Vuelve a pedir otra prueba, porque Volvió a Gedeón dudar. era inseguro. inseguro, porque él seguía en su mente pasando, pero ¿cómo ir a derrotar tanto? Necesito otra prueba, de verdad quiero saber si de verdad es lo que Dios me está mandando, es lo que quiere que yo haga. Entonces le pide a Dios una nueva prueba y le dice, ahora sí, si tú me haces esto, tú haces esta prueba, yo voy a ir. ¿Y cuál era la prueba? Lo que hace ahora es que el algodón por el rocío Tenía que no lo estar podía tocar, el rocío no lo podía tocar, tenía que estar seco, pero toda la tierra alrededor debía estar mojada. mojada. Mojada, mojada. Entonces pasó la noche y Dios hizo lo que Gedeón le pidió. Fue a ver Gedeón y efectivamente Dios El hizo. algodón estaba seco y la tierra alrededor Mojada. estaba mojada. Y ahí él entendió que era la voz, que de verdad eso era lo que Dios quería y que Dios lo iba a acompañar. Porque así, él tenía dudas de que él iba a ir a pelear solo y él sentía miedo. Pero entendió de que Jehová de los ejércitos lo iba a acompañar a él. Entonces, después él empezó ya a avanzar con su, por decirlo así, su cuadra militar con todos sus guerreros. Y eran más o menos 32.000, si no me equivoco, guerreros. Pero Jehová le dice, pero son muchos. Si son tantos, van a pensar que por las fuerzas de ellos iban a ganar esta batalla. Es como si Israel hubiese dicho, por nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra valentía, logramos derrotar a los madianitas. Y lo que Dios quería era que lo reconocieran a Él, que Dios era el que había liberado al pueblo y no que había sido su propia fuerza. Pues nosotros siempre debemos darle la gloria y la honra a Dios, porque no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hace, por la misericordia de Él. Y cuenta la palabra que Dios le dice que empiece a hacer que se retire gente, que se empiecen a, por decirlo, restar el número de soldados que iban. Entonces lo primero que les dijo que hiciera es que Gedeón dijera, los que tienen miedo de ir a la guerra, los que sienten terror, los que no se sienten capacitados de verdad para ir, que Que se se retiren. vayan a la casa, Váyanse. que se vayan a su casa, que no va a haber problema, y se van Dice la palabra que sean 22.000. para sus casas. ¿Y cuánto nos quedan? Nos quedaron 10.000 guerreros. Pero Jehová le dijo, siguen siendo muchos guerreros. Entonces, ¿qué es lo que le hace?
a Gedeón Dios le dice que lo lleven cerca de un río para que ellos pudieran hidratarse, porque igual Tomar estaban agua. cansados. Y dijo que ahí le iba a hacer la prueba, que quienes se arrodillasen y literalmente hundieran la cabeza en el agua y tomaran así, ellos no iban a ser parte de quienes iban a ir a la guerra. Entonces, a eso los saca. Pero quienes se arrodillaran, tomaran agua con sus manos y la tomaran desde sus manos con su boca, esos iban a ir a la guerra. ¿Y sabes, tía Karen, cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? 300 guerreros. 300 de 32.000. De 32.000 quedaron solamente 300 guerreros. Y esos 300 Dios los ocupó para ir a la batalla contra los madianitas. Y cuenta que Gedeón empezó a desplegar las fuerzas y les dijo que rodearan el reino de los madianitas. ¿Y qué es lo que le dice Gedeón después? Que tocaran las trompetas. Y al momento que empezaron a hacer sonar las trompetas, ellos empezaron a sentir miedo. Los madianitas empezaron a turbaron sentir entre ellos terror. mismos. ¿Y qué es lo que empezaron? Empezaron a atacarse entre ellos mismos como intento de poder salir huyendo de ese lugar. Empezaron a atacarse, cosas así. Y ahí Gedeón y el ejército toman el lugar. Pero los príncipes de los madianitas se escapan. Se escapan. Y cuenta la palabra de Dios que los logran atrapar y manda a que sus cabezas fueran puestos en piedras. Sus dos cabezas de la... Para mostrar que ellos habían destruido a los madianitas. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué sucede? Algo malo hace Gedeón. Lo que sucede después es que todavía estaban los reyes. Y los reyes estaban muy lejos, muy lejanos. Y ellos empiezan a recorrer lugares con el ejército, pero el ejército, como por ejemplo al momento cuando uno hace deporte o corre, se cansa. Y cuando tú en ese momento iban a la guerra, ellos también sentían hambre, sentían sed, querían descansar. Y fueron pasando por lugares y tribus pidiéndoles comida y algo de beber. Y ellos ¿qué hicieron? Les dijeron: si ustedes no han atrapado a los reyes de los madianitas, No les vamos a no dar les vamos nada. a dar nada. No les dieron nada. Entonces Gedeón Absolutamente nada. se enfureció. Y Se dijo, enojó. que se iba a vengar por no querer haberlos ayudado. Después fueron a otro lugar y hicieron lo mismo. Pidieron alimento y pidieron cosas para beber para poder alimentarse. ¿Y qué volvieron a hacer, tía Karen? Volvieron a decirles que no. Y más encima ellos se encerraron en una torre. ¿Y qué es lo que hizo él? Derrumbó la torre con ellos adentro. Cuando Murieron volvieron, muchas personas. porque lo que ocurrió fue que ellos finalmente atraparon a los reyes y los asesinaron, porque primero Gedeón había mandado a otra persona que los matara, porque ellos ya los tenían ahí, pero les dijo a otra persona que los matara a filo de espada. Pero los reyes le dicen: si tú eres tan valiente y tan fuerte, ¿por qué no lo haces tú mismo? Y Gedeón lo hizo, mató a los dos reyes. Y cuando vino de vuelta, asesinó a los que habían quedado encerrados en la torre y asesinó a los que no quisieron darles comida primeramente. Sí. Y ahí Y se el empezó. problema que sucedió después fue que Gedeón construyó una estatua, amigos. Una estatua. Construyó una estatua y ¿qué pasó? Que el pueblo se volvió ante esta estatua y comenzó a adorar ya no a la estatua de los Baal, sino que a la estatua que había hecho Gedeón. Lo que pasó fue que cuando ellos capturaron a los reyes, le quitaron todo su... Por ejemplo, oro. yo aquí, por ejemplo, tengo un anillo, esto no es de oro, pero empezaron a quitarle casi todos los anillos, todo lo oro. Ahí hablaban que era más o menos de 19 quilates, más o menos, o sea, era un valor de oro bastante valioso. Entonces le quitaron todo, anillos, todo lo que pudieran quitarles, y con eso hicieron una estatua y empezaron a venerar, a darle adoración, entregarle adoración a esa estatua. Y finalmente eso le sirvió como una trampa a Gedeón. Sí, al final fue una trampa porque ahí cayó él, cayó su familia y cayó todo el pueblo por desobediencia y se vuelve a repetir nuevamente el ciclo. Y volvimos a lo Donde el mismo. pueblo de Israel comienza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y muere Gedeón.
y el pueblo comienza a hacer, ya estaba haciendo lo malo con Gedeón, ya al final ya de la vida de Gedeón ya estaba haciendo lo malo, pero la otra semana vamos a ver los próximos 7 jueces. Jueces y cómo Dios también libera al pueblo de Israel. Entonces lo que aprendimos hoy, queridos amigos, es que la misericordia de Dios es muy, muy, muy grande. A pesar de que hayan sido muy desobedientes el pueblo de Israel, eso también nos enseña a nosotros de que la misericordia de Dios con nuestras vidas. Amigos, el versículo del día de hoy se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 9. Y es... Dice así: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Entonces le vamos a dar lectura de nuevo, que es: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. La tarea para el próximo domingo es que me envíen grabado, ustedes se van a grabar dando este versículo. Entonces ustedes me van a decir: hola tía, yo soy, por ejemplo, Karen, y el versículo de la clase anterior se encuentra en Jueces, capítulo 3, versículo 9, y dice así. Ya ahí tienen que decirlo. Y ahí ustedes lo van a decir. Y después me dicen: chao tía. Ese va a ser, no va a haber manualidad, sino que va a ser la memorización de este versículo. ¿Por qué? Porque este versículo nos enseña que si nosotros clamamos delante de Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a socorrer. Así que amigos, amigas, estos han sido los jueces. Vamos a repasar cuál eran. Otoniel, Ahod, Samgar, Barak, Débora y Gedeón. Vimos hoy día 6 jueces que Dios levantó en el pueblo de Israel para que los liberara, para que fueran un libertador y también para que guiaran al pueblo delante de Dios. Así que amigos, muy bien por lo que prestaron atención, por lo que nos escucharon. Así que ahora vamos a ir a una canción. ¿Ya? ¿Vamos a una canción? Vamos a ver. Todo el pueblo de Israel no tenían que comer. Los soldados de Madián todos se querían llevar, y el pueblo buscó a Dios para darle salvación. Dios llamó a Gedeón a pelear por Israel. Para. Siempre en Dios confía.